Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días, es un placer compartir con ustedes un nuevo Frente a Frente. Esta es una fecha especial, indistintamente de que los transportistas urbanos en la capital vayan a tener una actividad en aproximadamente 1 hora y media que va a alterar totalmente el tráfico en la ciudad, ¿verdad? Porque ellos están reclamando más eficacia de la institucionalidad hondureña contra la extorsión. Me llamó la atención que le preguntaron a un transportista, ¿qué rol juega la policía con esto de la extorsión? Y viene el transportista y dice, es que la policía no es la única corresponsable de que nos esté ganando la batalla y que los extorsionadores o las redes criminales dedicadas a la extorsión prácticamente tengan el control de todo esto, de la economía del país, del transporte, sobre todo el transporte urbano, dice. Que aquí ha fallado la Comisión Nacional de Banca y Seguros, afirmaba el transportista, ¿verdad? Seguramente ha dialogado con esferas gubernamentales y otros sectores, porque uno siempre asocia que es la policía la que le falta eficiencia en su trabajo para combatir estas redes criminales. Pero si el Poder Judicial, decía el dirigente del transporte, si el Ministerio Público, si la Comisión Nacional de Banca y Seguros no trabajan en función de pegarles donde más les duele y llevar estos juicios a los tribunales, muy poca eficacia tendrá la labor de la policía. No deja de tener razón, porque uno deja toda la carga de estas redes criminales a los uniformados. Y de repente se necesita más fuerza en la investigación del Ministerio Público para presentar casos en los tribunales, más sentencias en contra de los, no que cobran al conductor del bus o al cobrador del bus, sino aquellos que en Honduras llamamos grandes torones, que se quedan con el dinero. Me llamó la atención del dirigente del transporte, pues mencionaba esto porque decía que hoy es un gran día. Hoy es un gran día, hoy es el Día del Economista, hoy celebramos el nacimiento del sabio José Cecilio del Valle. Hoy el rector de la Universidad José Cecilio del Valle me dio una buena noticia, que van a comenzar precisamente con la clase de José Cecilio del Valle, todo el legado que nos dejó José Cecilio del Valle, enseñar el pensamiento político y económico de José Cecilio del Valle, que me recordaba a Julio Raudales, que se aprobó en el Congreso, pero que ninguna institución educativa superior que yo recuerde hasta el momento, se ha interesado en poner en el currículum esta clase de José Cecilio del Valle. Por eso me llamó la atención cuando me decía Julio, nosotros en la Chilo, me dice, vamos a comenzar con esto. Pero es que hoy que me levanté temprano, ¿verdad? Solo a ver cómo iba el resultado de Argentina-Arabia Saudita, porque no había el partido. Me tomé un medicamento anoche que me dejó con mucho sueño. Pero me di cuenta cuando iban 1-0, cuando empató Arabia, cuando metió el segundo gol Arabia, y al final del partido los últimos 5 minutos. Pero después me quedé viendo el noticiero TN5. Y analizando el contenido del noticiero, que nos falta esto, que los hospitales carecen de esto, que mire que la pobreza nos agobia, que la inflación por aquí, que ya no nos rinde el dinero. Y entonces, de tanto escuchar esas noticias, clamé pero con fuerza. Y grité, claro, en mi cuarto, me escuchó solo mi esposa, ¿y hasta cuándo vamos a dejar de ser pobres? Es que hay veces que el quejido de la gente, que el reclamo de la gente, que mire que no tengo dinero para este medicamento,
que me falta dinero hasta para comprar la vestimenta de mis hijos, que hay una intervención quirúrgica que requiere de medicinas que no están en los hospitales públicos y estoy pidiendo que me ayuden para tener ese dinero. Miren, esa fue mi exclamación. Y la verdad que la mayor parte de hondureños tenemos carencias. Aquí es un grupito reducido el que concentra la riqueza del país. La mayor parte pasamos carencias. Cierto, la clase media tiene que consumir, pero igual tiene deudas. Y todos los días busca cómo solucionar los ingentes problemas que implica educar bien a los hijos, tener con buena salud a los hijos, alimentar bien a los hijos y resolver todos esos problemas cotidianos que se presentan en el hogar. Pero la mayor parte de los hondureños es que no puede resolver esos problemas. Sus ingresos son demasiado raquíticos, exageradamente raquíticos. Entonces por eso es que escuchamos esos clamores diariamente. Esa queja del hondureño queriendo tener un mejor nivel de vida. Por eso fue mi exclamación hoy. ¿Y hasta cuándo dejaremos de ser pobres? ¿Y qué mejor entonces que hoy, aparte de que estamos celebrando el nacimiento del Valle, de José Cecilio del Valle, es el Día del Economista, para que reflexionemos sobre su pensamiento político y económico, lo que como nación hemos construido hasta ahora y por qué tenemos ese índice general de pobreza de arriba del 60%. ¿Cuánto exactamente, Julio? 74%. 74% de los hondureños somos pobres, 74%. ¿Y de pobreza extrema? 55%. 55%. ¿Cuántos años de vida independiente? Pero ¿cuántos años de vida independiente? Como dice nuestro himno, con 2 mares que nos bañan, con suficiente hidrografía, con cantidad enorme de recursos naturales, valles, montañas, con 9 millones de personas. Y entonces, hoy se los digo y voy a utilizar un término popular, me metí en ese rollo. ¿Cuándo dejaremos de ser pobres con tanta riqueza natural del país? ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? ¿O qué es lo que hemos hecho tan mal para recordar? Porque es bueno recordar también de lo que ha hecho uno, para partir de la autocrítica y ver los errores, recomponer esto. Y para hablar de toda esta temática hemos invitado al rector de la Universidad José Cecilio del Valle y expresidente del Colegio de Economistas, don Julio César Raudales, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Julio. Muy buenos días, Renato. Es un gusto estar contigo en este programa el día de hoy, celebrando. Es una doble celebración para mí, Renato, porque hoy es el Día del Economista. Hoy es el Día del Economista, felicidades. 22 Todos de los noviembre. economistas hondureños. El Día del Economista hondureño, que coincide con el natalicio de José Cecilio del Valle, pero también, Renato, hoy es el Día de Santa Cecilia, y Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Así es que hoy es el Día de los Músicos también, y como a mí durante un tiempo de mi vida me dio por cultivar el arte de la música y pretender ser músico, o sea, soy un músico frustrado, pero de todos modos músico. Y también pues una felicitación a todas aquellas personas, hombres y mujeres, guitarristas, pianistas, cantantes, violinistas, violonchelistas. Se me vienen a la mente tantos amigos y amigas que he dejado, que he tenido aquí en el camino, Renato, y que también en este día pues están celebrando el Día del Músico. Así es que para los economistas y para los músicos, pues muchas felicidades en su día, ¿no? Felicidades, Julio, felicidades. Nos acompaña, es una grata visita la de don William Pleites, economista salvadoreño y consultor de organismos internacionales. Representó al PNUD en El Salvador. ¿Qué tal, don William? Es un placer tenerlo aquí en el programa. Un gran gusto y la verdad que poder estar aquí, sobre todo de 2 colegas tan prestigiosos en esta doble celebración. José Cecilio del Valle fue el primer
podríamos decir que es el primer economista centroamericano, por lo menos el primer profesor de economía política en Centroamérica. Cecilio del Valle, él se nominaba guatemalense, ¿verdad? Porque en esa época lo que existía era el reino de Guatemala y por supuesto pues que era hondureño, pero como cuando nosotros decimos soy salvadoreño, pero también soy chalateco. Entonces él realmente puede ser una de las personas más ilustradas y que justamente se hacía la pregunta que usted también se formuló al principio. En una época en donde era rey Carlos III en España, que inicia lo que se le llama el despotismo ilustrado. Entonces, él le dio una respuesta a esa pregunta. Miren, dijo, ¿por qué es que Inglaterra, teniendo un territorio más pequeño que España, es mucho más rico que España? ¿Y sabe cuál fue la respuesta que dieron los que estaban alrededor del rey y entre todos también José Cecilio del Valle? Porque, dijo, Inglaterra tiene más ciudadanos que los que tiene España. Y de ahí surgió la idea de las Cortes de Cádiz para ciudadanizar a toda la población de América Latina, que es algo que tal vez podemos hablar más adelante. Claro. Y eso de ciudadanizar no es solamente dar derecho a votar, ¿verdad?, sino que sobre todo invertir oportunamente en el desarrollo de sus capacidades, desde que la mujer está embarazada hasta que ingresa a la actividad económica. Sí, pues así queda uno, comparando tamaño de países, la geografía de los países. Si yo me pregunto, Israel es un territorio más pequeño que el nuestro, Holanda es un territorio más pequeño que el nuestro. Sí es. Y así, infinidad de naciones que no tienen los 112,000 y pico de kilómetros cuadrados que tiene Honduras, pero con un desarrollo brutal, y me disculpan la palabra, hoy quiero adjetivar todo y salirme de los términos que plasma la Real Academia Española, trascender esos términos y decir, hay países con un desarrollo económico, político, social, brutal, bárbaro, enorme, sin tener la riqueza de nosotros. ¿Y por qué seguimos a la saga? Siempre que mido, siempre que veo una escala de medición de cualquier cosa de los organismos internacionales, siempre estamos a la cola en desarrollo humano, a la cola en competitividad. ¿Y para qué decirles más? Bueno, si Valle se preguntaba también, ¿y por qué no crecemos, no mejoramos? Siendo más grandes en territorio, teniendo más recursos, vale la pena. ¿Cuántos años después, Julio? 145. 245 años, perdón. 245 años, vale la pena que nos hagamos entonces esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos tan pobres? Y esta mañana también está con nosotros la presidenta del Colegio de Economistas de Honduras, a quien saludo y la felicito por ser el día consagrado a los economistas, doña Amparo Canales. Doña Amparo, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, don Renato. La verdad de que es un día muy especial y aprovecho para darle un saludo a las y los economistas de nuestro país. El Día del Economista se instaura en conmemoración justamente del nacimiento del prócer más grande que hemos tenido en Centroamérica. Él justamente respondió a la consulta que se hace, a la pregunta que se hace, el por qué hay tanta pobreza en medio de la abundancia. En medio de la abundancia. Y él llamaba que había una mala distribución de la riqueza. Una mala distribución de la riqueza, en este sentido, sus escritos se orientan hacia ese tema. Cómo distribuir, y hay otro punto importante, por eso su pensamiento sigue tan vigente hoy día. Hoy día él indicaba que la necesidad que debían de suplirse era el tema educativo. Él lo primó entre los diferentes aspectos, la importancia de la educación, y ahí podemos ver los elementos que hacen que hoy día estemos como usted bien menciona, estemos a la saga o en los últimos lugares en varios aspectos. Así que
es como economista, me siento orgullosa, ¿no? De los economistas jugamos un rol muy importante aquí en el país. Desde 1951 se crea la carrera de economía en la universidad y en 1954 se gradúa la primera economista que fue una mujer justamente, Marina Osorio de Napkin. Fue la María primera. Isabel Martel. Exactamente, y es reciente, estamos hablando de 1954, 68 años de que se viene, que nuestra universidad está formando economistas. El colmo sería que ahora los culpemos a ustedes de nuestros problemas económicos. Por no habernos escuchado. Que no tenemos buenos economistas, entonces por eso nuestra economía está a la deriva. Eso sería el colmo y no lo vamos a permitir. Porque allá como por las 9 de la mañana vamos a llegar a la conclusión. Vamos a llegar a la conclusión que de uno de los grandes fracasos de Centroamérica y sobre todo de nuestro país, no voy a incluir aquí a El Salvador, aunque tenemos ahí hilos que coinciden del por qué no hemos superado la pobreza. Vamos a llegar a la conclusión, digo, que nos faltó invertir en educación y crear ciudadanos bien educados. Así es. Bueno, pero no me quiero yo atrever con tantos hombres de conocimiento que tengo hoy aquí a estar dando ya, ¿qué les digo? Y una mujer que se... ¿Perdón? Y una mujer que se... Hombres y mujeres. Sí. Hombres y mujeres. Quiero decirte, a estar Renato, dando conclusiones. que ya tan Amparo temprano. Canales, que es la segunda presidenta de economistas que tenemos acá, no, también doña María Isabel. Cuatro en doña María Isabel Martel, doña Cristiana Nufio de Figueroa, Liliana Castillo. Y ahora Amparo Canales es una gran feminista, ¿verdad? Sí, sí. Es una mujer que se ha preocupado mucho dentro del colegio por defender los derechos económicos. No, y está muy de las bien, mujeres, porque ¿sí? nos enseñaron que cuando decíamos hombres, nos estábamos refiriendo también a las mujeres. Y que estaba bien dicho entonces cuando solo decíamos hombres, pero no, estoy con ella, estoy con usted, doña Amparo. Muy bien, seguro. muchas gracias. Bien, vamos con la pregunta que tenemos para hoy y que servirá para que usted nos ayude a enriquecer el programa que yo estoy seguro va a dejar muy buenas conclusiones esta mañana a la hondureñidad. Así que inmediatamente con la periodista Luz Madrid y la pregunta de frente a frente. Buenos días, Renato, muchas gracias. A nuestros panelistas también por estar con nosotros esta mañana, a nuestros televidentes por estar siempre en sintonía. Tenemos el tema del día para que usted pueda debatir también, porque su opinión importa para nosotros aquí en Frente a Frente. El tema del día: ¿cómo reencontrarnos con el pensamiento de Biden, generar riquezas y distribuirlas adecuadamente? Puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065, también a través de cada red social. Y si usted quiere un enlace directo, puede escanear el código QR en la parte inferior de la pantalla y tendrá un acceso a todas las redes sociales, donde podrá debatir con nosotros. Renato. Sí, y más adelante tendremos conexión también, Julio, con el doctor Pedro Morazán, economista con estudios en las universidades de Bucarest, Münster, la primera en Rumania y la segunda en Alemania, Que conste, solo me estoy acordando de mi profesora de cuarto grado. Rumanía, Renato me dice. Rumanía. Y al final es Rumania o Rumanía. Pues en español es Rumanía, ¿no? Porque tiene un acento tiene una tilde en la I. Bueno. No sé si en inglés es que dicen Rumania, ¿no? Creo. Muy bien, pero no importa, ya sabemos dónde está ubicado Ya nos va a decir Pedro. esta nación europea. Don Pedro Morazán, bienvenido. Qué grato tenerlo aquí en Frente a Frente con miles de hondureños y con 3 distinguidos panelistas aquí en el set. Muchas gracias, encantado de estar en su programa y de tener la oportunidad de felicitar a los colegas y compatriotas hondureños por este día tan especial, el Día del Economista, y poder discutir pues esa pregunta tan clave que ha planteado usted hoy, cuáles son las causas de que hayamos fracasado. Con Julio Raudales ya hemos discutido esto. Hay un gran economista internacional, Acemoglu,
que tiene una obra que se llama ¿Por qué fracasan los estados? Y yo pienso que ya usted, señor Renato, ha mencionado algunas de los factores que determinan de que unos estados logren progresar y otros fracasen. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de hablar no solamente del aspecto de la educación, sino del tema de las instituciones. Yo estoy viviendo ya desde hace más de 30 años en Alemania, un país que puede servir de comparación a la hora de hablar de la influencia que tienen las instituciones en el desarrollo de las naciones. Muchas gracias por la invitación. ¿Ahora mismo está en Europa o está aquí en el país, don Pedro? No, estoy en casa, en Bonn. Ah, está en Bonn. Sí, las 2:22 de la tarde ya. Sí, muchas gracias. Pues qué buena conexión y qué bien que esté hoy don Pedro Morazán para que junto a don William Pleites, Julio César Raudales, Amparo Canales y más adelante se va a sumar también el economista Rodulio Perdomo, reflexionemos sobre esta temática. Porque al final todo lo que un Estado hace es conducente a que su gente, el elemento humano, la persona que es un elemento del Estado, viva bien, tenga dignidad. Se constituye un gobierno y todo lo que alrededor de ese gobierno se hace es en función de que los seres humanos de ese Estado vivan con la mayor dignidad posible. Se eduquen bien, tengan salud, garanticen su alimentación, que el Estado tenga buena infraestructura para generar riqueza. Y desgraciadamente, a esta altura de la humanidad, la forma de vida de los latinoamericanos y especialmente de nosotros deja mucho que desear con esos anhelos del sabio Valle. Generación de riqueza y buena distribución de la riqueza, y buena distribución de la misma. Y no es andar con los bolsillos llenos de dinero, no es tener aquellas cuentas millonarias en los bancos, es simplemente tener buenas universidades donde educarse, tener buenos hospitales donde ser atendido. Así es que se distribuye la riqueza. No es que le vamos a quitar al que más tiene para dársela al que no tiene nada. No, es que esa persona que no tiene nada, cuando vaya a la escuela, hospital, cuando vaya al Catarino Rivas, tenga médicos, tenga medicamentos, tenga tecnología. Es que esa persona, cuando vaya a una escuela pública, encuentre una escuela pública bien acondicionada, no solo en lo físico, sino en la tecnología, con maestros capacitados. Eso es distribuir la riqueza, hacerle la vida más digna al ser humano, y es lo que más nos hace falta en nuestra patria. Sobre eso es lo que vamos a reflexionar, y yo les aseguro que la hora 35 minutos que resta será completamente de los economistas Julio Raudales, William Pleites, Amparo Canales, Rodulio Perdomo y don Pedro Morazán desde Bonn, Alemania. Reencontrarnos con el pensamiento de Valle, en generar riquezas y distribuirlas adecuadamente. Opine con nosotros a través de las redes sociales. Renato. ¿Cómo reencontrarnos con el pensamiento de Valle? Valle hablaba de generar riqueza, de redistribuir esa riqueza. Sobre eso hablamos hoy en el Día del Economista, que celebramos el natalicio de José Cecilio del Valle y que la Universidad José Cecilio del Valle en Honduras, Julio, ya van a empezar con la cátedra también, ¿verdad? Es correcto. El día de hoy, Renato, a las 9:30 de la mañana en la Universidad José Cecilio del Valle iniciamos este proceso que esperamos que se pueda generalizar a todo el país, porque como te digo, desde los años 80 hay un decreto que ordena a todo el sistema educativo nacional
a que se instaure en las escuelas, en los colegios, en las universidades, el pensamiento de Valle. Y nosotros ya tenemos conversaciones incluso con la UNESCO, Renato, para que esta cátedra de José Cecilio del Valle, que vamos a instaurar ahora, se pueda generalizar a todo el sistema educativo nacional. Queremos, y no es solamente, Renato, el capricho de que hay una clase o una cátedra de José Cecilio del Valle, sino que lo más importante, y yo lo comentaba hace poquito que estuvimos en el Parque Valle, ahí en el centro de la ciudad, coronando, tanto con la presidenta del colegio como con mis colegas de la universidad, coronando a José Cecilio del Valle. Las ideas, Renato, tienen implicancias, y eso es muy importante. No es casualidad, Renato, que en el año de 1680 un grupo de pensadores de allá en Inglaterra, fíjate, el mundo era pobre hasta entonces. Lo general en la historia de la humanidad es que la gente sea pobre. No ha habido en la historia de la humanidad riqueza en el mundo. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay países ricos y países pobres, pues todo comenzó con algunas personas que empezaron a generar ideas, y lo que se llamó allá en Inglaterra la Revolución Gloriosa, ahorita que William estaba mencionando, ¿verdad?, lo de Inglaterra, eso comenzó con el pensamiento de algunas personas que empezaron a generalizar ciertas ideas que proponían la libertad y la igualdad entre la gente. Y eso provocó un cambio tan grande en Inglaterra, en aquel momento, que hizo que ese país se convirtiera en la punta de lanza del desarrollo en el mundo en general. Entonces lo que tenemos ahora, lo que existe ahora, donde hay más o menos, imagínate, en el mundo ahorita hay más o menos unos 200 países, 205, 206 países en las Naciones Unidas. Y de esos 205 países, Renato, apenas 35, 40 se puede decir que son ricos, ¿no? Otros pocos, digamos, unos 60 más, son relativamente pues regulares, y la gran mayoría de países en el mundo todavía se debaten en la pobreza, ¿verdad? Cuando existe la tecnología, cuando existen los medios suficientes en el mundo para que no exista ya pobreza, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Y tú lo estabas mencionando hace poco, y lo decía también Amparo y William y Pedro, allá en Alemania. La gran diferencia está en cambiar al ser humano, Renato, en convertir al ser humano en ciudadano. Yo estoy en este momento ya editando un libro que se va a llamar ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Que es un poco generar o proponer una democracia de ciudadanos, Renato, porque mientras no seamos ciudadanos, mientras no generemos ese cambio de idea aquí en el país de que nosotros dependemos o que tiene que venir un Estado salvador o mesiánico a salvarnos, ¿verdad?, sino que seamos nosotros quienes tomemos las riendas de nuestro destino, en esa medida las cosas en el mundo pueden cambiar. Entonces, William escribió un libro, lo va a presentar hoy también en la universidad, que se llama La economía salvadoreña después de la independencia, después de 1821. ¿Y por qué estamos como estamos?, se pregunta William. Y yo tengo aquí en mis manos un libro que escribió Matías Funes, nuestro fallecido ya compatriota, que se llama Valle, su tiempo y el nuestro, en donde él hace una comparación del mundo en el que Valle vivió y del mundo en el que nosotros estamos viviendo, y por qué, a pesar, así como se dice William, ¿verdad?, ¿por qué estamos como estamos si tenemos tantos recursos, si tenemos tantas posibilidades, si tenemos tantos seres humanos que pueden cambiar nuestra realidad? ¿Por qué estamos como estamos? Y vale la pena plantearnos eso para después proponernos un cambio que nos permita resurgir. Pues entrémosle a esta pregunta, a las dos preguntas. ¿Por qué estamos como estamos? Y aquí incluyendo El Salvador. Y luego, ¿cómo reencontrarnos con el pensamiento de Valle, que soñó siempre con que estas naciones generaran riqueza y esa riqueza se distribuyera correctamente? Así que vamos a primar primero la visita que nos hace un hermano del Salvador,
Y luego la distancia geográfica con Alemania, aunque ahora la tecnología nos une. Es como si estuviera don Pedro Morazán en la 3 de mayo, aquí muy cerquita, en Prados Universitarios. Claro que es hondureño. No se hubiese reído si no digo 3 de mayo yo. Por favor, don William Pleites, ¿por qué estamos como estamos? Fíjese que quizá un pequeño preámbulo. Yo una pregunta que me hice antes también de escribir este libro, o más bien dicho, más que una pregunta, una recapitulación que hacía es que cuando uno examina los países, esos 30, 40 que son ricos, uno se da cuenta que probablemente lo primero que hay que hacer es botar una enorme cantidad de prejuicios que tienen. Por ejemplo, que si fuimos colonia o fuimos colonizadores. No, hay países ricos que fueron colonias y otros que fueron colonizadores. Hay países que son grandes, ricos, y hay países que son pequeños. Estados Unidos contra Singapur. Singapur tiene 700 kilómetros cuadrados nada más. Que la densidad demográfica, bueno, Singapur tiene 5 millones en los 700 kilómetros cuadrados. Hay países que no tienen recursos naturales, o nuevamente Singapur, y otros que son ricos en recursos naturales como Australia, o otros que no tienen como Japón. O sea, uno ve de todo. ¿Cuál es la gran diferencia que si uno encuentra? La primera gran diferencia, porque hay varias. La primera gran diferencia está relacionada en que los países que son ricos reconocen que la principal fuente de riqueza de una nación es su gente. Y por eso invierten oportunamente en el desarrollo de las capacidades de las personas. Si usted no invierte oportunamente en las capacidades de las personas, en vez de tener una persona que genere riqueza, se le puede convertir después en un extorsionista, en un pandillero. Y lejos de ser generador, es prácticamente un extractor de riqueza. Fíjese que en El Salvador yo más o menos procesé información por más de 160 años de cómo se había distribuido en los 200 años de independencia el gasto público. Y me salió de promedio que el 24.6% fue a defensa y seguridad, o sea, casi la cuarta parte. 20.1% se fue a servicio de la deuda, es decir, prácticamente una tendencia de los gobiernos a gastar más de lo que reciben de impuestos. Ya vamos con 40. Solamente 10.3% fue a obra pública, ¿verdad? A educación fue el 11% nada más y a salud el 7%. O sea que en otras palabras, en El Salvador, y no debe ser muy diferente de Honduras, se ha destinado más del doble en defensa y seguridad que lo que se ha destinado a educación. Y se ha destinado 2 veces y media a defensa y seguridad más servicio de la deuda que lo que se ha destinado a educación y salud. O sea, no se le ha dado prioridad a las personas a lo largo de los 200 años. Y eso ahí ya comienza a marcar una diferencia Costa Rica desde los primeros 30 años después de la independencia. Nosotros, por ejemplo, estuvimos participando en 42 batallas, Guatemala en 57, Honduras en aproximadamente, si creo que es 36, 37, Nicaragua en 28 y Costa Rica solo en 3. Ahí comenzó a marcarse la diferencia. 30 años después de la independencia, el país que era más pobre ya era más rico, ¿verdad? Por la ventaja que tenía de estar más lejos de la capitanía general y por consiguiente menos propenso a estarse peleando con los países vecinos. Mire que esa expresión muy pocas veces la escucho, que después de la independencia Costa Rica era el país más pobre. Correcto. Costa Rica era el país pobre. Grabémonos eso, internalicemos eso. 3 décadas después de la independencia, los ticos eran el país más pobre en la región. Ya eran más ricos, entonces al momento de la independencia, correcto. Al momento de la iniciaron independencia siendo los más pobres. Ellos fueron los primeros que empezaron a desarrollar la caficultura. Ellos prácticamente elaboraron manuales que después se reprodujeron en Honduras, en Guatemala y El Salvador y comenzó a agarrar auge la agricultura de exportación. Así es que ahí tenemos como la primera explicación. Mire, la segunda que está muy relacionada con eso es la poca importancia que le hemos asignado nosotros al trabajo decente o al trabajo digno. O sea, nosotros cuando incluso contabilizamos las estadísticas laborales, lo que reportamos son tasas de desempleo de 4, 5, 6, 7%.
porque hemos normalizado el subempleo o el empleo informal. O sea, hemos normalizado el empleo precario. Entonces, mientras lo sigamos haciendo de esa manera, entonces no vamos a ver claramente cuál es el gran desafío que tenemos. Dice que en El Salvador entran al mercado laboral anualmente alrededor de 100,000 personas y 50,000 se van, jóvenes, ¿verdad? Quedan 50,000, pero de las 50,000 que quedan, solamente hay oportunidades de trabajo formal para aproximadamente 13,000, es decir, casi la cuarta parte. Algo parecido seguramente es lo que nos pasa. Parece que está describiendo la economía hondureña. Sí, es que nos parecemos. Es básicamente lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces después usted dice, mire, después se va y dice, usted lo mencionó también, mire, o sea, no solamente hay que invertir oportunamente en educación, en salud, en vivienda, en hábitat, en nutrición, en alimentación, sino que hay que generar trabajos, decíamos. Para eso el sector público puede jugar un papel central con la infraestructura de apoyo a la producción, ¿verdad? Las redes de transporte, comunicaciones, energía eléctrica, agua potable, abastecimiento, ahora que tiene mucho el control de las vulnerabilidades, ¿verdad? Eso requiere niveles de inversión pública. En el caso, por ejemplo, de Singapur, andan por encima del 5% del PIB. Nosotros, si superamos 2% del PIB, 2,5%, en inversión pública nos sentimos satisfechos. Y las tasas de inversión global, sumando la pública con la privada, necesitamos tener niveles de más de 25, 30%. China tiene 32%. En El Salvador nosotros solamente tres años hemos superado el 20%. Entonces, ahí vamos acercándonos y después yo puedo ir señalando otros elementos que yo he encontrado que van a ver que hay una coincidencia de lo que ya decía el sabio del Valle desde principios del siglo XIX. Ahora, si quiere tener mejor sustentación a la pregunta del por qué tanto hondureño, guatemalteco, salvadoreño se va para los Estados Unidos, se va para España, aquí la tiene. Tiene orígenes. Sí. Tiene orígenes. Esa migración, producto no solo de la inseguridad, sino de la pobreza y de la falta de oportunidades. Vamos hasta Bonn, Alemania, también con don Pedro Morazán, para que nos haga este repaso y reflexiones del por qué a esta altura de la humanidad, esta región se ha quedado tan, pero tan retrasada en todo. Don Pedro. Sí, muchas gracias. Muy interesante las contribuciones que han dado los colegas al respecto de las características de nuestras economías en Centroamérica. Yo solamente quisiera agregar algo que es muy importante y que quizás sea una característica de toda América Latina, con algunas excepciones, Costa Rica, Uruguay tal vez, y es que lo que hemos tenido es lo que se denomina en la literatura de especialidad un desarrollo oligárquico de nuestras economías. Es decir, ya la colonia con sus instituciones como son el repartimiento y la encomienda, creó las bases para que se conformara una oligarquía en cada uno de los países, que es la que contribuyó definitivamente a todo lo que ha mencionado mi colega del Salvador. Y yo pienso que si vamos a hablar de redistribución, tenemos que pensar en la estructura social y económica de estas economías y por qué se dieron esas situaciones. Solo tomemos el caso de Costa Rica y agreguémosles tal vez el caso de Corea del Sur, que yo agregaría a Singapur, que tal vez no tenga este problema, y es el hecho de que Costa Rica tuvo allá por el año 1848 ya una reforma agraria profunda que cambió completamente toda la estructura productiva del país y la diferenció especialmente del Salvador, Guatemala, que se orientaron más hacia la producción de café y determinados productos de exportación en base al latifundio que por lo general era bastante improductivo. En Honduras tenemos la fortuna de que la producción de café está en manos de pequeños productores, pero bien sabemos lo que pasó con la producción bananera y con las grandes extensiones latifundistas que fueron dentro de tierras ociosas.
Yo creo que esto tuvo bastante influencia, pero no comparto la idea que tienen algunos sectores de tomar esto como para decir que la gran propiedad es siempre negativa. Yo creo que la gran propiedad existió también en Europa, incluso en la Europa de la Revolución Francesa, en Alemania con los Juncker, pero fue combinada y estuvo en armonía con lo que mencionaba Julio, o sea, lo que vino después, la Revolución Industrial, donde se crearon fuentes de trabajo productivas. Estas especificidades no las tuvimos dentro de los países mencionados de Centroamérica, por todos los factores históricos que teníamos, incluso a la hora de que Valle redacta el Acta de Independencia, por mucho patetismo y cuestiones épicas que tengamos en nuestra historia, la independencia llegó a Centroamérica, al contrario de América del Sur, no como producto de una lucha, ¿ya?, con San Martín o Higgins o en México, sino prácticamente porque las Cortes de Cádiz habían sido ocupadas por Napoleón, por Francia, y prácticamente no había un rey al cual pagar los tributos. O sea, como bien sabemos, la independencia de Centroamérica llega prácticamente así. Yo creo que estos aspectos históricos tuvieron cierta influencia en el tipo y el camino de desarrollo que tuvimos. Y luego, bueno, pues vienen todos los aspectos institucionales que mencionaba al principio, y que nos hacen recorrer lo que Asimov lo llama el estrecho corredor del desarrollo y que nos ha llevado a ser prácticamente un Estado que ha fallado. Pero yo espero que estos lamentos que son muy característicos de nosotros en Latinoamérica y que no forman parte de la idiosincrasia de los asiáticos, se terminen y hablemos en un momento de esta discusión de las perspectivas que podamos tener y de la forma como podamos superar, porque no hay trampa que no pueda ser superada. Y la trampa del atraso en Honduras yo pienso que sí puede ser superada si actuamos con inteligencia ante los retos que me imagino vamos a discutir más adelante. No hay trampa que no pueda ser superada. Me quedo con esa frase. No hay trampa que no pueda ser superada. Y esta trampa de la pobreza tenemos que superarla. Muy bien, muy oportuna su reflexión, porque nos vamos a poner también en la otra cara de la moneda. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pero si tenemos algún dato histórico para terminar de sustentar todo esto, hagámoslo, porque ya luego vamos a entrar a ese pensamiento político y económico de José Cecilio del Valle, y que no lo hemos tomado en cuenta, que nunca lo tomamos en cuenta, y que es tiempo de recuperarlo para dejar de lamentarnos. Por favor, don William. Sí, yo en realidad en el libro repaso quizá otros 5 elementos adicionales, ¿verdad?, que históricamente uno los puede apreciar y que tienen mucho que ver con la pregunta central. Bueno, ya decíamos la escasa atención asignada a la disminución de las brechas y desigualdades. De acuerdo a la información que yo he recogido en los primeros 125 años posteriores, bueno, en los primeros 100 años, mejor dicho, posteriores a la independencia, en El Salvador, por ejemplo, no había impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se comienza a cobrar hasta en el año 1916, ¿me entiendes? No habían impuestos directos, ¿verdad? El único impuesto directo que hubo durante el siglo XIX era un impuesto regresivo, que era lo que le llamaban la vialidad, que se tenía que pagar con 2 días de trabajo al año, independientemente de su nivel de ingreso. Después, el otro tema que está relacionado es también que siempre hemos estado dependiendo, hemos sido extremadamente vulnerables a variables internacionales, ya sea por la volatilidad de los productos que exportamos, ya sea porque el Estado tradicionalmente ha gastado más de lo que recibe de ingresos y ha registrado niveles de déficit fiscal casi que de manera recurrente. Y el precio del crudo. O por otro lado también, precisamente también, que como consecuencia de ese mal manejo de la situación fiscal, hemos estado permanentemente endeudados. Y entonces, quizá el otro elemento es que hemos sido como muy dependientes de 2 o 3 rubros. En el caso de El Salvador, hasta 1870, 1880, el añil proporcionaba el 80% de las divisas. Después fue sustituido por el café y ahora por la gente. Ahora se recibe más de remesas
que lo que se recibe, por ejemplo, del total de exportaciones. El otro elemento importante también es la poca, yo le llamo la ausencia de un contrato social que permita convertir a las mujeres en socias y protagonistas del desarrollo. Fíjense que durante todo el siglo XIX solamente iba a la escuela el 15% de la población en edad escolar, pero de ese 15%, 85% eran hombres y 15% eran mujeres. Y más aún la discriminación en la parte laboral. Hasta 1930, de cada 100 personas que trabajaban en El Salvador fuera del hogar, 95 eran hombres y 5 nada más trabajaban fuera del hogar. El otro elemento importante pues está también en que hemos sido como poco innovadores. O sea, si uno ve Singapur, si uno ve Alemania, si uno ve, ellos están permanentemente viendo dónde están las nuevas oportunidades para generar empleo. Nosotros nos hemos quedado con algunas agroexportaciones, que después sí vino la industrialización sustitutiva de importaciones, después la maquila, hoy se habla de la maquila parlante con los call centers, ¿verdad? O el turismo. Y el último elemento quizá que históricamente uno lo puede ver también, está relacionado precisamente pues con que no hemos sido capaces de instaurar un Estado desarrollista. O sea, uno lo puede ver en términos, y eso se ve principalmente en la profesionalización de la burocracia. Mire, cada vez que hay un cambio de gobierno en nuestros países, generalmente cambia más gente que la que cambia en Inglaterra cuando hay cambio de gobierno. Entonces la gente está aprendiendo permanentemente, no tenemos burócratas especializados. Si la burocracia es un asunto delicado, no es un asunto de huesos, ¿verdad? Y mientras eso no lo entendamos, vamos a tener un Estado ineficaz. El otro tema es que tenemos que tener instituciones con visión de futuro y capacidad de planificación. Volviendo a José Cecilio del Valle, fíjense que José Cecilio del Valle, poco se habla de él, de que cuando se le preguntaba que dónde estaba el futuro de Centroamérica, él decía, miren, el proyecto más importante es la construcción del canal, porque él ya visualizaba que teníamos una ventaja competitiva natural al estar ubicados en medio de las dos masas continentales de América y equidistante de Asia y de Europa. Entonces decía, miren, nosotros nos podemos convertir en una nación rica donde va a sobrar quien quiera venir a invertir. Y vamos a ver cómo es que se perdió por los conflictos internos esa oportunidad y prácticamente fueron los Estados Unidos con la construcción del Canal de Panamá quienes terminaron mayormente beneficiados, ¿verdad?, con esa oportunidad que sigue vigente. Muchas gracias, don William Pleites, por recordarnos las causas, o muchas de las causas que nos tienen hoy sumidos en la pobreza. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer con el legado de José Cecilio del Valle, con el pensamiento político y económico José Cecilio del Valle? Desde su experiencia en Alemania, y me gustó la frase del doctor Pedro Morazán, los latinoamericanos, dice, estamos acostumbrados a quejarnos mucho. Yo sé que desde el conocimiento científico, desde la pedagogía, para alguien dedicado al estudio permanente, es bueno conocer las causas del por qué estamos como estamos. Buenísimo. Lo que ha dicho don Williams me ha parecido un excelente recordatorio en este momento histórico del país. Ahora pasemos a lo que debemos hacer. Cuando estaba hablando de la burocracia, Julio, ¿cómo la cambiamos aquí? Dije yo, este hombre estudió muy bien los últimos 8 o 9 meses de Honduras. Los estudió, pero muy bien. No le damos importancia a la burocracia. Entonces, pasemos al otro sitio. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo cree Pedro Morazán podemos recomponer esto en nuestro país y en estos 3 países del Triángulo Norte que son expulsores, son países que generan riqueza, la poca riqueza que generan, sobre todo El Salvador y Honduras, expulsando a su gente? Después de la pausa, escuchamos a Julio Raudales, escuchamos a la presidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Amparo Canales, lo mismo que a don Pedro Morazán desde Bonn, Alemania, y desde luego William Pleites, arropados bajo el pensamiento económico del sabio José Cecilio del Valle. A través de nuestras cuentas Twitter, Frente a Frente HN,
Un comentario de Alfredo Hernández: generar riqueza no nos sirve porque riqueza siempre se ha generado y siempre son unos pocos los que la multiplican. Lo que hay que generar es bienestar para todo un pueblo. Tenemos comentarios. La otra comentario que la educación parcializados vinculan el programa que del dinero fácil también nos simple. Permítame unos segundos. Permítame unos segundos, por favor, Luz. Comencemos a leer esos mensajes mientras hacemos algunos ajustes. Con los que comenzaste a leer, por favor, atrásalos. Es que me llamó la atención algunos. Perfecto, tenemos un comentario. No, permítame. Yo los voy a leer mientras hacen un ajuste en tu bala. Esto fue lo que me llamó la atención. Generar riqueza no nos sirve, porque riqueza siempre se ha generado y siempre son unos pocos los que la multiplican. Lo que hay que generar es bienestar para todo un pueblo. Bueno, es que no deja de tener razón. No deja de tener razón, que es bueno generar riqueza y distribuirla correctamente. Es que de eso estamos hablando. Sí. Se reduce la pobreza generando riqueza. De otra manera, ¿cómo va a reducir la pobreza? Si no es generando riqueza. Por favor, presidenta del Colegio de Economistas de Honduras. Luego pasamos a don Pedro Morazán en Bonn, Alemania. Venimos con Julio y con don William Pleites. Muchas gracias. No hay duda que la pobreza se reduce generando riqueza o se elimina generando riqueza. El problema es cómo se distribuye esa riqueza. Y uno de los aspectos que tiene mayor incidencia en este tema es la desigualdad, y especialmente la desigualdad de género. Por ejemplo, se requiere generar empleos de calidad, pero ¿qué pasa? Los obstáculos que tienen las mujeres para ingresar al mercado de trabajo hacen de que persistan brechas sustanciales. Hay una diferencia de casi 30 puntos en el empleo. El 40%, 47% de las mujeres en el mercado de trabajo versus un 75% de los hombres de la población en edad de trabajar. Entonces es importante cómo se generan, cómo se impulsan, cómo se redistribuye esa riqueza a través de la generación de empleos, a través del apoyo de los emprendimientos, a través de generando condiciones para la incorporación a ese empleo, y esto retomando el pensamiento de Valle. Él indicaba que lo más importante que tenía además de la riqueza, que era de lo que él impulsaba, ¿no? Miraba a Centroamérica unida, la miraba unida y resaltaba la posición geográfica, su gente, las riquezas con las que contaba, pero él hacía énfasis en cómo se podría generar una mejor distribución de esa riqueza, y es lo que tenemos hoy día. O sea, la riqueza está concentrada en una pequeña porción de la población. Podemos decir que es un 80 y 20. El 80% de la riqueza está concentrada en el 20% de la población. Entonces, en este sentido, es un desafío cómo impulsar iniciativas que generen empleos de calidad, cómo impulsar inversiones que generen este empleo, pero que a la vez permitan esta inserción, cómo generar empleo para jóvenes, para mujeres, de manera de que no seamos expulsores, porque el problema es que las personas que migran, una de las principales causas de la migración es la falta de oportunidades, y seguido de lo que es el tema de la violencia, o el desplazamiento forzado que hay, tanto interno como a nivel externo, ocasionado por la violencia. Como la extorsión también tiene un impacto a nivel económico, cierran negocios, hay casos de
de pequeñas, en este caso mujeres emprendedoras, que han tenido que cerrar su negocio porque no pueden contra la extorsión. Entonces es una serie de condiciones que deben de darse en el país para propiciar esa redistribución justamente de la riqueza. Por lo tanto, necesitamos generar, pero empleos de calidad que permitan la generación de esa riqueza. Sin generar riqueza difícilmente vamos a reducir pobreza. Y ese es un punto, el tema es cómo la distribuimos. Algo no me está cuadrando en mi cabeza, es que en los últimos años más del 50% del PIB de Honduras, del Producto Interno Bruto, de la riqueza que generamos, está concentrada en el presupuesto general de la República. ¿No estará ahí el fallo? ¿Quién administra más del 50% del PIB de Honduras a través del presupuesto? No son los gobiernos. ¿En qué están invirtiendo esa plata los gobiernos entonces para mejorar la distribución de la riqueza? Eso es lo que no me cuadra. Sí, generamos riqueza. Una parte de esa riqueza está en los bolsillos de un grupo reducido de personas, pero el 50% de esa riqueza que se genera y se canaliza a través del PIB del país se maneja en el presupuesto de la República. Entonces, ¿hacia dónde va encaminado el presupuesto de la República? Me estoy preguntando. Voy con don Pedro Morazán hasta Bonn, luego interviene el presidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, aquí en los estudios de Frente a Frente. Don Pedro. Sí, muchas gracias. Yo quisiera agregar, porque claro, es una ronda de economistas, ¿no? Quisiera agregar algún elemento nuevo que tal vez nos dé algunas luces. Yo envié una gráfica para que veamos cómo nos posicionamos en la actual coyuntura global como Honduras y cuáles son los retos que tenemos. No sé si la pueden colocar o si es un problema. Ahí está. Yo me voy a basar un poco en un artículo que acaba de publicar Rubini, uno de los economistas más provocadores de Norteamérica, donde habla de que estamos en una situación bastante precaria y muy difícil a nivel económico. Yo traté de resumir sus propuestas en 4 grandes retos o crisis globales a los cuales estamos afrontados, ¿no? El más importante, en mi opinión, es el tema del cambio climático, pero usted estaba hablando ahora del presupuesto. Yo creo que lo más importante de eso es que cerca del 50%, un 53% de los recursos fiscales de Honduras del presupuesto tienen que ser contratados a través de la deuda externa. Y con la economía mundial que tenemos en este momento es una situación bastante difícil. Luego tenemos la crisis energética y de sistemas de seguridad alimentaria que está afectando a países como Honduras. Y no por último el tema de las tensiones geopolíticas. Yo creo que para poder, digamos, buscar salidas para el caso de Honduras tenemos que tomar en cuenta qué somos, cómo estamos somos un país muy vulnerable a nivel de catástrofes naturales. Los desastres naturales en Honduras ya son periódicos cada año. Tenemos un problema con el aumento de las emisiones y todo esto se ha agudizado como consecuencia de la crisis pandémica del COVID-19. Las cadenas de valor se han estropeado. Aquí se hablaba de la maquila. Prácticamente está en crisis actualmente en Honduras como en todo el mundo y estamos ante una amenaza muy fuerte de la estanflación, es decir, una combinación de recesión con inflación que no se puede resolver así de fácil y que es un choque externo que no ha sido provocado por ningún actor político en Honduras. Y sobre todo el tema de la crisis de la deuda externa. Y ante estos retos tenemos el problema de la globalización que ayer en el noticiero digital Criterio se publica una contribución de Lucía Gallardo sobre
la digitalización, la inteligencia artificial y todos los fenómenos de la llamada revolución número 4, que tendrían que ser tomados en cuenta a la hora de ver los retos que tenemos como país y en qué forma poder dar ese gran salto. Pero tenemos que ver, digamos, cuáles son los problemas que son producto de todas las cosas que se han mencionado aquí, que son endógenos, y cuáles son los problemas que provienen del exterior, que pueden ser los choques externos a los cuales tenemos que reaccionar de una u otra manera. A veces me pongo a pensar de que estamos tan ocupados con problemas verdaderamente serios en Honduras, como el tema de la violencia de género, que muy correctamente ha mencionado la señora Canales, que tal vez a veces subestimamos los problemas de los retos que tenemos a nivel externo. Y sinceramente, cuando yo veo los datos del endeudamiento externo de Honduras, y ahí mismo en Criterio publiqué hace unos días un artículo sobre este tema, me da escalofrío, sinceramente, porque nos vamos a ver confrontados con una situación inevitable para todos los países en el mundo, y es el problema de que la inflación, Julio ha escrito al respecto, o sea, tiene esas causas de un aumento de la masa monetaria, pero sobre todo es un problema actualmente, el fenómeno actual de la inflación, de un problema de la oferta, es decir, que ha habido un descalabro de todas las cadenas de suministros provocadas, por un lado, por la pandemia y por otro lado, por la guerra de agresión rusa en Ucrania. Y esto lo que va a hacer es, aún si no nos endeudáramos, los pagos que vamos a tener que realizar de la deuda van a aumentar en un 5 hasta un 10% por el aumento de los intereses de la Federal Reserve en los Estados Unidos y por el Banco Central Europeo. La UNCTAD ya publicó un estudio, el Banco Mundial, imagínense ustedes, el Banco Mundial dice que para países como Honduras, sin la contribución de los acreedores internacionales, especialmente del G20, se avecinan momentos muy sombríos a nivel del problema del endeudamiento externo. Entonces yo creo que también ante estos retos tenemos que ver de qué forma podemos posicionarnos mejor. Mi propuesta es de que al país no le queda otra alternativa que tratar de buscar soluciones de reprogramación de la deuda, combinación de instrumentos de conversión de deuda por desarrollo sostenible, es decir, protección, medidas de mitigación y de adaptación. Y sinceramente a mí me preocupa mucho no ver una dinámica dentro del país, tanto a nivel de gobierno como a nivel de sociedad civil, que nos lleve a tratar este problema del financiamiento externo y de la deuda externa de una manera más adecuada, porque muy pronto se van a ver afectados muchos sectores de la población en vista de que el crédito externo del cual depende el país enormemente va a ser encarecido tanto por la inflación que hemos mencionado como por el aumento de las tasas de interés en los países más ricos industrializados. Bueno, o sea que lo que estamos pasando ahora se quedará corto en relación a lo que nos viene en función de lo que está diciendo don Pedro Morazán. Bueno, pero no dejemos desfasado ese pensamiento económico de José Cecilio del Valle en esta situación. O ya ese pensamiento hacia los problemas actuales está totalmente desfasado, Raudales. No, yo creo que hay que volver a Valle, más bien. Yo creo que el pensamiento y lo que escribió Valle en tantas obras que tiene y que se ha rescatado acá por muchos escritores, lo que decía él en su periódico El Amigo de la Patria, que por cierto estoy anunciando que en la Universidad José Cecilio del Valle vamos a iniciar un periódico digital que va a competir con tu nota también, Renato, que se va a llamar El Amigo de la Patria, por cierto, el periódico de Valle, ¿no? Pero hay varias cosas que dijeron tanto William como Amparo como Pedro que me parece que nos llevan siempre al pensamiento de Valle. Mira, lo primero es que la economía, a diferencia de lo que muchos piensan, Renato, funciona a base de incentivos. Lo fundamental es dar incentivos a la gente, ¿verdad? Entonces, el gobierno es el primer responsable de esto
Y creo que, como bien decía William, en muchos elementos es el primer responsable también de la pobreza en nuestros países por no haber generado o por no haber realizado un gasto que genere esos incentivos. A ver, si vos no te preocupas tanto por la educación y por la salud, como lo han hecho Uruguay, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Costa Rica, evidentemente los resultados en la ciudadanía van a ser los que hemos tenido en nuestros países, ¿no? Por ahí Gilberto Ríos me contaste que había escrito algo, un mensaje, ¿no? Y que vale la pena recordar. Yo hablé del libro que estoy editando ahora y que se llama ¿Qué hacer? Por cierto, ¿Qué hacer? Es un título copiado, ¿no? Ya sabe William, ¿verdad? Es un título copiado de uno de los más grandes economistas que ha habido en la historia, y yo tengo que reconocerlo, a pesar de que no coincido con su pensamiento en muchos términos, que es Vladimir Ilich Lenin, ¿verdad? Por eso le puse al libro ¿Qué hacer? Porque Lenin escribió ese libro cuando creó justamente la nueva economía política para la Unión Soviética, ¿no? Para el país que ellos habían creado, y que lamentablemente posteriormente se revirtió todo lo que Lenin planteaba en ese libro de la nueva economía política y el qué hacer, ¿no? Que por cierto también no me culpen a mí por copiar el título de Lenin, porque Lenin también copió el título de su libro de otro escritor ruso del siglo XIX, que Lenin admiraba muchísimo, que se llamaba Chernyshevsky. Él fue el primero que escribió un libro que se llamaba ¿Qué hacer? Allá por 1865, y luego Lenin lo escribió ahí por 1919, ¿no? Por 1905, perdón, su libro. Y bueno, ahora yo estoy copiando el título, por lo menos el título, que lo que indica es un poco lo que mencionaba William al comienzo. Tenemos que generar, Renato, una sociedad de ciudadanas y de ciudadanos, una sociedad en donde seamos nosotros los que nos empoderemos, en donde seamos nosotros los que le digamos a nuestros empleados del gobierno, a la presidenta, al presidente del Congreso, a los ministros, que son nuestros empleados, que hay que recordarles siempre, hay que estarles recordando permanentemente que el salario de ellos lo pagamos nosotros, y que por lo tanto una ciudadanía organizada y empoderada es la que está llamada a definir hacia dónde debe ir el país. Pero a mí esto me recuerda también, y muy aliado con el pensamiento de Valle, la importancia que debe tener la innovación. Nosotros el día de hoy también, y estoy invitando a toda la televidencia, a las 4 de la tarde, después de la presentación del libro de William, que es a las 2 de la tarde en la universidad, a las 4 vamos a tener un foro que estamos trabajando con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es con lo que vamos a iniciar una plataforma nueva sobre el tema de innovación, Renato. Y cuando hablamos de innovación, yo no me estoy refiriendo únicamente a innovación tecnológica, que es importante, que como decía Pedro, ahora en la cuarta revolución industrial es crucial que integremos todo lo que tiene que ver con comunicaciones y con tecnología. Pero la innovación no solo es eso, fíjate. Yo te puedo mencionar rápidamente 2 ejemplos de innovadores. Sí, porque yo estoy desesperado justamente, y está bien en que me respondan con amplitud a la pregunta ¿qué hacer? La desesperación de estos pueblos de Centroamérica y del Triángulo Norte es tanta que nos oxigena escuchar a personas que nos digan qué hacer para revertir toda esta situación de precariedad en la que estamos. Avanzar en la economía de las ideas, Renato. Avanzar en ofrecerle a la gente cosas nuevas para que puedan cambiar su vida. Y te menciono un solo nombre, Amancio Ortega, es un español. Pobre, comenzó siendo pobre, pero él tuvo una idea que no necesariamente tenía que ver con tecnología y que al final lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, y el dueño de Zara, de la marca Zara. Claro, y luego hablar, por ejemplo, imagínate, de una persona como Jerry Baldwin, que simplemente tenía una cafetería y que entendió que poniendo esa cafetería, en esa cafetería las condiciones para que la gente llegara y se sentara y conversara ahí, ¿verdad? Se generó la cadena de cafeterías más grande del mundo, que es Starbucks, ¿verdad? Entonces, no necesitas necesariamente, poner una computadora que no deja de ser importante, ¿verdad? Que nos eduquemos en estos temas. No puede ser, Renato, que en las escuelas nuestras,
que en los colegios nuestros no tengamos esa tecnología. Pero más allá de eso, lo importante es generarle a la gente las condiciones para que a través de las ideas puedan tener soluciones para su vida, ¿verdad? Y esto es lo que queremos hacer con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Universidad José de Silio del Valle, en general con las universidades de acá de Honduras, ¿verdad? Cambiar un poco el chip, Renato, y que los jóvenes, las jóvenes comiencen a pensar de qué forma pueden ellos desarrollar su vida a través del emprendimiento, pero con innovación. Hay un océano de cosas en el mundo por hacer ahora que pueden hacer que esta vida cambie. Y en esa integración entre gobierno, un gobierno que piense inteligentemente, Renato, que no se esté gastando 390 mil millones de lempiras en un presupuesto prácticamente inútil, Renato, en el caso del 2022, de esos 360 mil millones que está gastando este año el gobierno, apenas 11 mil los destinó para inversión pública. De 360 mil, apenas 11 mil los destinó para inversión pública. Y de esos 11 mil, al día de hoy, 22 de noviembre, o sea, cuando faltan apenas 6 semanas para que se acabe el año, solo se ha ejecutado el 24%, Renato. Entonces, ahí va un poco lo que hablaba aquí mi amigo William, ¿verdad? De que no es posible que estemos cambiando cada 4 años a los actores, ¿verdad? Y que vamos a pasar toda la vida aprendiendo cómo ejecutar una inversión, mientras la gente en los hospitales desfallece. El otro día estuve en el Seguro Social, ahí en La Granja, Renato, y se me partía el alma, ¿no?, de ver cómo sufre esa gente en esos hospitales públicos por falta de atención adecuada, ¿verdad? Entonces, esta es la historia del país. Correcto. No es algo nuevo, no es algo de este gobierno, ¿no? No me vengan con el cuento de que es este gobierno el culpable. Yo creo que hay una responsabilidad que está en el tinglado histórico de la forma en que hemos manejado el sector público, y ya lo decía William en su gráfico, ¿verdad? No es posible que estemos dedicando tanto a la guerra, a la defensa, Renato, mientras las necesidades fundamentales y aquellos elementos que pueden generar los alicientes, los incentivos para que la gente cree su riqueza, estén tan dados por debajo, ¿no? Es tan fácil resolver esto que se puede corregir no haciendo lo que hemos hecho, revirtiendo lo que hemos hecho, o qué hacer adicionalmente en función de revertir estos penosos datos del Triángulo Norte de la región centroamericana, don William. Mire, Renato, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que realmente el desarrollo es un asunto más de aritmética que de cálculo diferencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que teóricamente es mucho más fácil, en realidad, en términos de definir qué es precisamente lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero que la dificultad se da en términos de que los actores principales se pongan de acuerdo para hacerlo. O sea, uno sabe, cuando le hablan, va al colegio, le hablan de aritmética, suma, uno sabe que sumando y multiplicando va para arriba y restando y dividiendo va para abajo, ¿verdad? Entonces, el cálculo diferencial poca gente lo entiende. Entonces, no, felizmente el desarrollo es un asunto de aritmética, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo comenzamos a perder la batalla contra el desarrollo o nos termina ganando la pobreza? Bueno, en primer lugar, cuando en vez de sumar y multiplicar, como sociedad nos dividimos y nos restamos mutuamente. Vivimos en medio de divisiones. Fíjese que José Ortega y Gasset tenía una frase en ese libro famoso de La rebelión de las masas que decía que ser de izquierda o ser de derecha no son más que dos formas diferentes de ser imbécil. Y lo decía en el tono de ser fanático. A eso se refería, no a que uno no tenga derecho a tener su manera de pensar, pero lo decía como eso en algún momento se convierte, igual que con los partidos de fútbol o con religión, en elementos que deberían de ser para unir, pero que terminan distanciándonos. Y los países ricos nos han enseñado, ¿verdad?, que mantener un nivel mínimo de unidad y saber administrar las diferencias, ese es el punto quizá número uno. Tener sentido de nación, tener orgullo nacional. Julio ya lo decía, nosotros tenemos tendencia a hablar mal y creer que no tenemos futuro. Ya decía un poeta ecuatoriano, el que se deja vencer ya está vencido.
¿verdad? Me gustó también la otra frase cuando decía, mire, si es que también todo comienza con que entendamos e interioricemos la diferencia entre mandante y mandatario, ¿verdad? Mandante es el que manda y mandatario es el que le hace los mandados al mandante. Pero nosotros a nuestros mandatarios los vemos como mandantes. Creemos que son reyes todavía. Sí, casi que nos comportamos como cortesanos con ellos. Entonces mientras ese cambio de actitud no se dé, entonces no estamos preparados probablemente como sociedad para dar ese salto. O sea, mire, yo discrepo, por ejemplo, de quien dice ahí que hemos producido suficiente riqueza. Ciertamente se ha producido riqueza y ciertamente se ha despilfarrado riqueza. Pero no nos engañemos, ¿verdad? Comparémonos precisamente, bueno, Singapur con 5.700.000 kilómetros cuadrados produce más riqueza que todos los países centroamericanos juntos. Entonces, no, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para producir más riqueza? Pues sí necesitamos definitivamente, pero así como nuevo contrato social, que digamos, mire, vamos a quitarle a todos estos rubros. Fíjese que en El Salvador se ha creado una enorme cantidad de entidades, ¿verdad? Y hay que para la juventud, que para los de mujeres hay 3 de no sé cuántas, pero es pura burocracia. Y no le están resolviendo el problema a las mujeres ni a los jóvenes. Antes la política social se hacía con 4 instituciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está deteriorando la calidad del gasto público. Pues no, ¿verdad? Si lo que se necesita, más que decir que a golpe de ley o a golpe de crear una nueva entidad, usted va a resolver los problemas, lo que se necesita es que invierta, que si usted quiere que participe más la mujer, pues que se eliminen las discriminaciones de género que puedan seguir existiendo en educación, que pueden seguir existiendo en el mercado laboral o en el ingreso a determinado tipo de categorías ocupacionales. Así es como agarrarlo pragmáticamente, no en términos de discurso. Entonces, yo por eso digo, no, ¿verdad? No nos engañemos, no generamos suficiente riqueza. Claro, es importante que si generamos más riqueza, o aún con la que estamos generando, que nadie se quede atrás, como dice alguien, como dice una frase. O sea que, pues sí, es claro que si nosotros decimos aquí que habemos 4 personas, ¿verdad? Y nuestra producción es un pollo, pueden decir, miren, les corresponde un cuarto de pollo a cada uno. Pero si solo uno se lo come, los demás somos estadística, pero no es una realidad. Ahora, si una sociedad produce 20, ¿verdad? Aunque yo solo me coma uno, ya estoy mejor que ese que solamente produce uno y supuestamente le corresponde un cuarto a cada uno. O sea, digo, este nivel de pragmatismo es fundamental. Yo por eso digo y hago una invitación a la teleaudiencia y así mismo lo digo en mi país, ¿verdad? Que tenemos que aprender a tolerarnos más, tenemos que aprender más a trabajar unidos, tenemos que trabajar más, o sea, el esfuerzo es fundamental, preocuparnos por los demás, como decía Lee Kuan Yew en Singapur, ¿verdad? Y Lee Kuan Yew también tenía otra frase que a mí me encantaba que decía, mire, ¿verdad? Y tenemos que tomar conciencia que nadie nos va a resolver nuestros problemas, sino que es un asunto que lo tenemos que asumir nosotros, ¿verdad? Lo tenemos que asumir nosotros. Y claro, en el caso nuestro pasa también precisamente porque veamos la integración centroamericana de otra manera. O sea, yo les decía, José Cecilio del Valle no nació hondureño, bueno, nació hondureño, pero no, su nacionalidad era guatemalense, ¿verdad? Guatemalense y pensó siempre como centroamericano, ¿verdad? Para mí la muerte repentina de él fue una verdadera desgracia en los años posteriores a la independencia, porque era una persona que tenía un liderazgo muy fuerte y que seguramente hubiera dejado una huella si por lo menos hubiera durado unos 10 años más. Y entonces eso nos hace falta, saber precisamente que juntos podemos hacer un montón de cosas que realmente individualmente nos pueden ser difíciles. Solo imagínese usted un país cruzado, por ejemplo, con una línea férrea tanto para transporte de personas como para transporte de carga entre Panamá y Tecunumán. Y probablemente que tengamos, que tengamos 5 canales secos de norte a sur y que probablemente abramos otro canal en Nicaragua, esa vieja idea. Mire, yo le aseguro que los inversionistas van a venir a raudales, van a venir, claro, siempre y cuando también
tengamos esa capacidad, como señalaba Pedro, que es bien importante, ¿verdad?, de tener instituciones donde las reglas del juego que se determinan se cumplan. Porque lo peor que puede haber es querer resolver los problemas a golpe de ley, que solamente terminan siendo mamotretos que nadie cumple. Muchas gracias, don William Pleites, economista salvadoreño y consultor de organismos internacionales. Tenemos una sección que se llama Demos la cara. Y hay dos hondureños, hay muchos, hay infinidad, pero claro, no podemos sacar la cara de todos. Sacar la cara es, pregúntele a los panelistas y reflexione con nuestros panelistas. Y es el jefe del Departamento de Economía de nuestra Universidad Autónoma, Henry Rodríguez, que da la cara esta mañana, y desde Morazán Lloro el señor Rudy Soler. Pero esto después de la pausa comercial, hoy en que celebramos el natalicio de José Cecilio del Valle, que es el Día del Economista en Honduras, que la Chilo del Valle va a inaugurar la cátedra José Cecilio del Valle en la educación superior. Es un decreto, ojalá que todos nuestros centros de educación media y superior tuviesen para conocer a fondo el pensamiento político y económico de José Cecilio del Valle. Honduras opina a través del 9773-6065. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser pobres? Hasta que los políticos dejen de robar y se den cuenta que tienen que pensar en Honduras, proveyendo la inversión, generando empleo a través de las obras. Con el dinero que se roban podrían hacer muchas cosas, dejando que los que saben hagan las cosas que ellos no pueden. Tenemos más mensajes. Muy buenos días. Que los obreros sean bien pagados por su esfuerzo a sus empresas, que el gobierno dé educación de primera y salud e igual. No saqueen los recursos, que la familia dé educación desde que nace, la moral y la disciplina. Y por último, que los religiosos no se presten a apañar corruptos. Feliz día. Tenemos un mensaje, buen día, todo el año se analiza este tema y ya sabemos que Honduras es un país rico y eso es lo que pelean la clase política corrupta que nos administra. La clase política es la misma clase empresaria que ingresa a política para favorecer a sus empresas. Somos una sociedad desamparada y ya Costa Rica da el derecho de protección en todos los aspectos básicos, educación, salud, seguridad. Ya sabemos que nos es difícil administrar un país lleno de analfabetos, pues es fácil pararse en una tarima a hablar sin sentido, sin conocimiento, sin escrúpulo, sin respeto a una comunidad ignorante. Desde 1982 como profesional del área social visito las comunidades y se encuentran igual o peor que antes. Carreteras de tierra, sin maestros en las escuelas, niños sin inscripciones en el registro nacional, etcétera. Renato. ¿Los políticos son los principales responsables de esta desgracia? Pero tienen parte. Son corresponsables. Sí, son parte. corresponsables. Todos somos corresponsables, o sea, incluso como ciudadanos, ¿verdad? Si nosotros no levantamos la voz, somos corresponsables. Julio. Nosotros elegimos a los políticos, pero creo que los políticos tienen la responsabilidad de guiar un país y si lo hacen mal, pues ellos son los principales responsables. Don Pedro, América Latina debatiendo quién es el corresponsable o quiénes somos los corresponsables de esta pobreza. Así brevemente, su experiencia en Alemania, ¿qué le dice de la responsabilidad o corresponsabilidad en cuanto a índices de pobreza en esta región y especialmente aquí en el Triángulo Norte de Centroamérica? El micrófono, si me lo activa, don Pedro, por favor. Disculpe, no soy muy amante de preguntas así cortas que nos desvían del análisis. Generalmente tenemos la tendencia a echarle la culpa a los políticos y a los economistas, ¿verdad? Y por eso no estoy de acuerdo en decir de que el desarrollo es un problema aritmético y no matemático. Yo pienso que es multidimensional. Y aquí sí pienso que la responsabilidad de los problemas es una combinación de todas las instituciones débiles, de un cierto tipo de mentalidad que tiene la gente y de la cual son parte también los políticos. Gracias, gracias. Solo un puntito. Miren, en Alemania, sobre todo en este enfoque de economía social de mercado, tienen una frase que dice, de verdad, que es el principio de la subsidiariedad. Quien más responsabilidad tiene en la sociedad, o sea, quien más altos cargos ocupa, tiene más responsabilidad.
Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, William. El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma, este día del economista hondureño, don Henry Rodríguez, da la cara y la da aquí en frente a frente reflexionando sobre esta temática. Solo les voy a pedir brevedad porque no se imaginan cuántas personas quieren dar la cara esta mañana. Comienzo con usted, Henry Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Renato. Gracias. No, solo llamo para felicitarlo por este programa, por dedicar este día del nacimiento de José Cecilio del Valle a los economistas. Y en nombre de las autoridades de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, especialmente del Departamento de Economía, enviar un saludo a todos los colegas economistas, iniciando por los que están ahí participando en este programa, al colega salvadoreño William Pleitez, Amparo Canales, a Julio Raudales, a mi estimado doctor Pedro Morazán. Saludos a todos, a los economistas activos, a esos que con su accionar día a día, de alguna u otra manera, impulsamos el desarrollo de este país, a los jubilados que ya cumplieron con su tarea y están gozando de esa honrosa distinción, a aquellos también que se nos adelantaron, pero que se fueron con el pensamiento de que puede haber una Honduras mejor, y sobre todo a nuestros estudiantes, a nuestros futuros colegas, a esa gente por la que luchamos día a día tratando de formarlos con la mejor calidad para generar ciudadanos con ética, con disciplina, con responsabilidad, para tratar de enrumbar a nuestro país por mejores senderos. Yo quiero retomar aquí rápidamente algo que ustedes mencionaron, y es que se le da la idea de que el gobierno solo tiene la función de administrar el presupuesto. Y en eso nos quedamos cortos y no se aplica correctamente la política monetaria y la política fiscal, que son las llamadas y que dan las teorías y las bases para asentar un proceso de desarrollo. Entonces, el Ministerio de Finanzas solo administra el presupuesto y no genera condiciones para que venga la inversión, para que genere el empleo. Entonces, eso se traduce en una simple frase: un problema de gestión administrativa de los gobiernos. No saben gestionar los recursos y la riqueza con que cuenta el país. Ello nos lleva a tener una baja productividad. No se utiliza adecuadamente los recursos humanos, el capital humano. No hay desarrollo tecnológico. ¿Y qué necesitamos para enrumbarnos? Lo que ustedes mencionaron aquí, que yo solo lo voy a retomar: un pacto fiscal, un contrato social que nos lleve a tener un plan nacional de desarrollo con políticas claras que trasciendan los gobiernos, porque es el problema que tenemos aquí. Solo se gobierna por 4 años con un pensamiento definido y no hay continuidad en las políticas públicas porque no hay políticas de desarrollo. Entonces, la propuesta nuestra va por eso, ¿no? Hacer que toda la sociedad se involucre desde todos los ámbitos para tener un contrato social enmarcado en un plan nacional de desarrollo. Gracias por permitirme este espacio y saludo nuevamente a los colegas economistas. El jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma, Henry Rodríguez, da la cara en frente a frente, al igual que Rudy Soler desde Lloro. Rudy. Buenos días, Renato, y buenos días a todos los que están en el panel. Mire, he estado escuchando lo que dicen los economistas y hasta el momento pues no han dicho nada. Los problemas del país, Renato, todos los conocemos. La canción ya fue cantada. Ya sabemos por qué somos pobres. Somos empobrecidos, nos han empobrecido. ¿Quiénes? Grupos de poder. La oligarquía de este país, 14 familias. Cómplices, los que usted quiera, periodistas, economistas que se han vendido, corruptos. Ese ha sido el problema del país, Renato. Y que no se tocan esos temas en los medios de comunicación, porque con la boca llena no se puede hablar. Y por eso es que muchos periodistas no dicen la verdad y la conocen. Los economistas conocen la verdad. Julio Raudales conoce la verdad, pero no la cuenta. Un consejo, Julio, a ese libro, en vez de estar copiando ideas, para que su idea del libro que va a escribir no sea tan copiada, póngale qué hacer, póngalo como lo escribe el pueblo, con K y con S sin H, para que sea un poco más original. Tal vez cuenta algo de la verdad del país ahí.
Ese es el problema. Llega un montón de economistas a incluso echarle la culpa al pueblo. No, hombre, el pueblo ha sido víctima. Por favor, no sean así, hombre. Si tienen corazón, tóquenselo. No sean miserables. Economistas al servicio de los grupos oligárquicos del país. Las 14 familias. Y es que no saben la verdad, pues todo el mundo sabe la verdad. La canción ya fue cantada, la verdad ya se sabe. Muchas gracias. Bueno, Rudy Soler. Bueno, el pensamiento de un hondureño. Correcto. Que luce Yo lo voy a decir, frustrado, muy decepcionado de la situación del país. He escuchado este tipo de planteamientos en El Salvador muchas veces también, ¿verdad? Lamentablemente no tienen profundidad. O sea, en realidad, prácticamente aglutinar a todas las personas, por ejemplo, que hacen su esfuerzo, algunos de la mejor de las intenciones, simplemente diciendo que se está al servicio de otros, me parece a mí que, honestamente, abona poca. En el caso nuestro, inclusive nos llevó hasta un conflicto armado que nos generó consecuencias devastadoras, ¿verdad? Por eso yo digo, no, ¿verdad? Está bueno discutir las ideas y a mí me encanta que se le dé la oportunidad a personas como el joven acá que emita su opinión, ¿verdad? Pero me parece pues que de lo que se trata fundamentalmente es de no perder esa perspectiva de que realmente se puede salir adelante. Mire, Lee Kuan Yew ¿cómo se llama? En Singapur fue expulsado precisamente por el Partido Comunista, precisamente en su momento. Y al final ahora lo consideran como el padre de Singapur. Muchos dicen, pues se convirtió en un dictador, que violó derechos humanos, y sin duda que probablemente lo hizo, pues en términos de derechos civiles y políticos. Pero no cabe la menor duda que un país que hace 40 años era un foco de pobreza y de expulsión de población, ahora básicamente ofrece a su población los mayores niveles de bienestar posible. Yo honestamente les digo y le hago una invitación: recojan cifras, procesen la verdad y traten de quitarse los clichés de encima. Así no se resuelven los problemas. Eduardo Figueroa, buenos días, Eduardo. Muy buenos días, un placer saludarlos desde la costa norte. Todavía considerado un microempresario. Llamé para participar en estos temas porque en algunas cosas estoy de acuerdo con Rudy, con William, ¿verdad? Y los demás que han participado, pero la verdad de las cosas es, como dijo, quisiera tocar un poquito cada punto, como dijo el señor William, aquí se ha restado y se ha dividido, ¿verdad? Yo sí creo que la responsabilidad de los políticos de todos los partidos, porque todos son familia, todos son amigos, todos son conocidos. Los de ahorita eran liberales, ¿verdad? Entonces, y de cierta forma, no voy a decir 14 familias, ni esto ni lo otro, pero de cierta forma algunos empresarios. No hay ningún gobierno que vaya a crear toda la riqueza necesaria, ¿verdad?, para sostener todo un país. O sea, debe de haber empresa privada. Gracias a Dios yo pude ir a la universidad, gracias a Dios estudié finanzas, no trabajo de eso, me dedico a algo totalmente distinto. Creo yo de que las universidades deberían de tener materias que ayuden a la gente a hacer trabajar su cerebro y poder analizar un poco mejor las cosas y poder no solo estudiar para ser un empleado, ¿verdad?, sino que para poder emprender y para poder luchar. Pero también es frustrante que gracias a esa resta que hemos hecho, a esa división del pueblo, después cuando uno con mucho esfuerzo y sacrificio, porque también estoy de acuerdo con el señor Henry sobre el tema fiscal, aquí no solo el pueblo mira al emprendedor que logra ser en algún momento un empresario como el enemigo, sino que el mismo gobierno mira al empresario como el enemigo porque quiere quedar bien con el pueblo, ¿verdad? Y con leyes que no fomentan la inversión, que no fomentan el desarrollo, como por ejemplo el tema fiscal en Estados Unidos. Hay muchos incentivos, hay mucho migrante que ha ido de estos países y de los demás países del triángulo de aquí, El Salvador, Guatemala, ¿verdad?, que son empresarios en Estados Unidos. Porque allá sí pudieron, aquí no pudieron. Aquí hay que luchar contra el tema de la inseguridad, de la extorsión, y no se le incentiva. O sea, las leyes que ponen un gobierno las quita el otro.
y luego solo son pura politiquería. Sí es problema de los políticos. Estaba mencionando igual el señor William el tema vaya, por ejemplo, le quiero poner este punto, el ferrocarril interoceánico en los tiempos de Morazán. Eso fue un préstamo que se gestionó cuando se terminó de pagar en los tiempos de Caría. Entonces, ¿es el problema de los políticos o no? Ellos son los que nos administran, ellos son los que manejan el presupuesto, ellos son los que reparten a diestra y siniestra la riqueza del Estado, solo para quedar bien, como dijo el vicealcalde de San Pedro Sula, con el populacho, para poderse reelegir, para hacer solo show. Y eso no desarrolla una economía. Aquí todos tenemos que arroparnos con la misma cobija, vivimos en el mismo país. Ahorita, por ejemplo, he estado solicitando personal para la temporada que viene. Es casi imposible encontrar gente, o sea, que realmente quiera trabajar. Estamos en una situación donde la educación y donde la educación en el hogar y todo eso ha venido en decadencia, y todas estas novelas del narco y todas estas situaciones han creado una cultura que definitivamente, se lo digo, y particularmente no creo que vayamos a salir muy fácilmente de esto, porque también entiendo a los políticos. Uno va a los barrios y colonias y la gente está tan frustrada y cansada de que le estén robando que le dice, ajá, ¿qué me vas a dar? Y ese tipo que va a todos los barrios tiene que andar repartiendo 10 millones de lempiras para salir electo. ¿Y de dónde los va a sacar? Del sueldo no los va a sacar. Muchas gracias, Eduardo Figueroa, por sus reflexiones. Miren, estamos a punto de concluir el programa ya. Les agradezco su presencia. Usted va a premiar a 2 estudiantes, así en 15 segundos. Rápidamente, o sea, el invertir en educación es una prioridad. Como Colegio Hondureño de Economistas, el día de hoy entregaremos 2 premios a 2 estudiantes. Muy bien. De economía. Agradezco a don Pedro Morazán en Bonn, a don William Pleites aquí, a Julio, y a todos los panelistas y a la gente que dio la cara también en el programa.